Hola, bienvenidos a La Discrepancia. Y como os anunciamos hace apenas 15 días, hoy vamos a contar de nuevo con Kenneth Frankel, el presidente de la Cámara de Comercio Canadiense para América, para poder analizar de una manera más profunda esas elecciones para las que apenas queda un mes. Muy buenas, Kenneth, ¿cómo estás? Bien, Ana, es justo verte de nuevo. Igualmente, muchísimas gracias por volverme a atender, pese a la diferencia horaria y a la ocupada agenda que tienes, en este caso para hablar de las elecciones para las que os quedan apenas 29 días, ¿no? 27. Pues yo creo que a cualquier hora ese es un placer, Ana. Yo creo que esa es una elección sumamente importante, no solo para Canadá, pero diría yo el mundo. Efectivamente. Haznos un poco un resumen de lo que ha pasado, aunque en realidad ya sabemos que con aquel cambio de presidencia en el Partido Liberal nos enfrentamos a unas elecciones que han dado la vuelta radicalmente desde el mes de enero y desde esta política que ha instaurado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Sí, es verdad. Hay varios factores que están en juego ahora. Pero para empezar, como tú dices, Ana, las encuestas han cambiado pues radicalmente. En mi vida nunca he visto nada parecido, y por lejos, y por mucho. Es decir, en diciembre en las encuestas los liberales tenían como 16%, depende de la encuesta, del voto, y los conservadores como 42, 43, 4, depende de la encuesta. Ahora los liberales tienen como 44 o más, depende de la encuesta, y los conservadores en los 30, 34, 5, 6, por ahí. Entonces es un cambio radical. Tiene que ver con dos cosas, con varias cosas. Uno, el líder del Partido Liberal, Justin Trudeau, no fue muy popular y desde hace unos años, 2 años, pues por lo menos, o año y medio, por ahí. Y entonces cuando salieron las encuestas en diciembre, la gente quería un cambio, quien sea. Entonces, y eso es cuando las encuestas dijeron que los liberales tenían como 16% del voto. Trudeau dimitió y inmediatamente empezó a subir las encuestas para los liberales, sin saber quién iba a ser el líder de los liberales. Mark Carney anunció unas semanas después y empezó a subir más, aún más y más. Entonces es parte de la popularidad de Mark Carney, pues por lo menos al principio, y por supuesto lo de cómo está lo de Trump. Y la gente cree, por el momento, que los liberales y Carney sobre todo sería el mejor líder de Canadá para enfrentar las amenazas de Donald Trump. Así que se une un poco ese cambio de líder en el Partido Liberal, pero también se refuerzan esos mensajes que está dando Carney, que está hablando de oposición absoluta a la política de Trump, mientras que desde el lado conservador, ¿cómo es? Poilievre, ¿cómo se dice? ¿Por qué? Poilievre. Perdón, Pierre Poilievre, sí, sí. No, Poilievre. es verdad, y Trudeau cuando salió, o que al final salió en marzo, Trudeau del liderazgo del Partido Liberal, él, él salió con números mucho más favorables. Él tomó una postura muy firme contra Trump, y eso ganó. em, eh, o sea, la gente de Canadá apreció lo que estaba haciendo Trudeau en frente de Trump. Carney está en la misma línea, entonces está subiendo. Y ahora el tema en la campaña es quién puede ser más firme de Trump, quién debería ser el líder en frente de Trump. Y el desafío que tienen los conservadores, Pierre Poilievre ahora, más que todos, es que toda su campaña al principio estaba basada en la idea que
Trudeau iba a continuar como el líder de los liberales. Entonces había unos ataques contra Trudeau y todo su récord, dice, sus acciones como primer ministro. Ahora ese tema y también del impuesto sobre el uso de carbono, que era una parte clave del gobierno de Trudeau. Vino los liberales, Mark Carney, y dijo que no vamos a seguir con el impuesto sobre el uso de carbono. Entonces quitó casi todo los fundamentos de la campaña de los conservadores. Entonces los conservadores están teniendo ahora una crisis de cuál debería ser su mensaje en la campaña. La campaña de Carney y de liberales es muy claro lo que es. Kenneth, desde tu posición tan cercana a las empresas canadienses y sobre todo además teniendo esa relación comercial con el resto de América, con Estados Unidos, ¿qué sienten las empresas? ¿Cómo les ves tú? Eh, bueno, pues en principio las empresas son nada más parte de nuestros stakeholders, como decimos en inglés. También es el sociedad civil y el resto de Canadá. Pero como tú dices, Ana, sí, verdad que trabajamos con empresas, fondos de pensiones muy grandes en Canadá. Pues es que ah, están en una posición muy difícil porque algunos pues hacen mucho trabajo en los Estados Unidos, pero la idea es que todos están firme detrás del gobierno en las acciones que quiere tomar el gobierno. Hay preocupación en toda la sociedad canadiense de lo que va a pasar mañana y cómo va a confrontar las amenazas de las tarifas, los aranceles y las otras amenazas de soberanidad que está haciendo Trump hacia Canadá. Kenneth, eh, sabemos que la energía es un mercado muy importante para los negocios entre Estados Unidos y Canadá, como también lo es la automoción. ¿Qué lectura haces de estos dos sectores tan importantes? Sí, no, esa es una pregunta muy interesante porque sí, hay división en Canadá sobre cómo debería tratar el tema o confrontar los aranceles de Trump. Es precisamente la postura de los de Alberta, o algunos de Alberta, por lo menos la premier de Alberta, que es de la derecha, pues podemos decir, muy de la derecha en el esquema canadiense, que dice ¿y dónde está la energía? O Saskatchewan también, pero Alberta y Saskatchewan, que no quieren que el gobierno canadiense ponga aranceles para compartir, o sea, aranceles del exportación de energía a los Estados Unidos. Ok, pero hay que entender cómo va a funcionar eso. Hay otros en Alberta que dicen, no, estamos 100% detrás de Carney y lo que quiere hacer el gobierno, y nosotros de Alberta necesitamos tomar nuestro papel también como canadienses para ayudar el esfuerzo nacional. En Ontario, que también tiene un premier conservador, pero con otra mentalidad, por decir, y donde está la base y casi todo, no todo, pero casi todo de la industria automovilística en Canadá. Él está muy, muy, muy agresivo y muy detrás del gobierno. Él está hablando de cortar la energía. Hay energía de Alberta, por ejemplo, que pasa por Ontario en un tubo a los Estados Unidos, y él está hablando de cortar, o sea, cerrar el tubo. Y eso va a afectar varios estados en los Estados Unidos. Están hablando de aranceles para compartir de la industria automovilística. Al fin del día, Ana, es que
todos sabemos, o los que saben de la industria automovilística más que yo, mucho más que yo, que si eso sigue con los aranceles que está prometiendo Trump, y lo que puede pasar es en una semana, 2 semanas, poco más por ahí, la industria va a cerrar, porque no se puede funcionar sin es una industria integrada entre México, Canadá y los Estados Unidos. Y ha sido así por muchos años. La de Canadá y Estados Unidos, más de 60, 70 años por ahí. Entonces, no se puede construir en ninguno de los países un automóvil o un carro sin partes de los otros países. Ese es un hecho. Entonces no se puede romper el omelette y intentar de hacer el omelette de nuevo, no se puede. Entonces vamos a ver cómo va a tratar ese tema Trump mañana, y cómo va a ser la respuesta de Canadá. ¿Tú crees, Kenneth, que estas elecciones en cierto sentido son como un referéndum o un pre-referéndum de queremos Canadá libre? Cuando dices Canadá libre, Ana, no sé. Quiero decir, independiente de Estados Unidos. Nosotros creemos que somos libres. Y hasta que mucho más libre ahora, sobre todo, con nuestro sistema de democracia, el sistema de salud, sistema de varias cosas. Nosotros creemos que falta de dinero en la campaña electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que somos muy democráticos. Pero hay un punto muy importante y hay que destacar eso. Hace pocos días, Primer Carney dijo algo en frente de los canadienses en una rueda de prensa, que la relación tan estrecha que había, los mejores amigos, pues según creen los canadienses, y se ponen varios presidentes de los Estados Unidos han dicho igual. Entonces hay una red económica y de seguridad muy profundo. Y Carney dijo el otro día que eso ya no es como antes. No es decir que está rompiendo relaciones con los Estados Unidos, no se puede, no debe, y todos sabemos eso, pero está diciendo que la relación con los Estados Unidos, por lo menos con el gobierno actual, no es muy confiable. Es decir, que Canadá necesita buscar, como tú dices, unas relaciones mucho más estrechas en el mundo, en todos aspectos. Y es profundo, es un profundo, y hasta es verdad, porque es lo que están pensando los canadienses, pero también uno puede decir que es una táctica en frente de Trump, decir, mira, ya estamos listos, ya entendemos lo que está pasando, y si necesitamos aguantar cosas horribles, o sea, para llegar a otro lado, vamos a aguantar eso. Ya entendemos lo que está pasando ahora. Te estaba escuchando hablar y estabas hablando de las ventajas de ser canadiense como es ahora, pues la seguridad social que tenéis, el estado de bienestar muy diferente del que tiene Estados Unidos, pero también habrá quien considere que no es tan malo pasar a formar parte de Estados Unidos. Hay muy pocos canadienses que quieren estar parte. Mira, ¿sabes qué? Yo vi una encuesta el otro día y ya dice que quizás 9% de los canadienses dicen que sería interesante discutir ser parte de los Estados Unidos. Yo creo en la misma encuesta había más de 20% de los estadounidenses que dijeron que ellos sí sería interesante discutir siendo provincias de Canadá. Y además algo que es
inédito es que casi 50% de los canadienses ahora está diciendo que ser parte de la Unión Europea sería quizás una idea interesante. O sea, eso es algo, el mundo, o Hay sea, más canadienses pro-europeos que pro-estadounidenses, me parece súper interesante. Mira, es que entonces al fin del día Canadá está unida como jamás he visto Canadá. Mira, depende de por cuántos meses va ese tema, cómo va a evolucionar la relación, vamos a ver. Pero los canadienses están ya hasta las narices con todo eso, con el gobierno estadounidense. Y además, una frase que se escucha mucho en Canadá ahora es las cosas nunca va a ser igual o como status quo antes. Eso no puede pasar. Porque ven, si eso puede pasar con Trump, puede pasar, y si sale Trump para no sé, si viene después, si hay elecciones de nuevo, un demócrata o alguien, un republicano con una vista distinta, los canadienses saben que eso puede pasar de nuevo con Trump y ven cómo los republicanos en el Congreso ahora están dejando a Trump hacer lo que quiere hacer. Entonces los canadienses están pensando, bueno, eso puede pasar una vez, ¿por qué no puede pasar de nuevo? Entonces hay que entender esa es la realidad política de los Estados Unidos y hay que planear y buscar alternativas. Kenneth, con este vuelco tan rápido que ha dado la intención de voto, podría volverse a repetir otro vuelco de aquí a final de mes y que fuesen los conservadores quienes se alzasen con el poder. ¿Tú crees que peligra Canadá como país independiente si son los conservadores quienes gobiernan? Pues no, no entiendo la palabra, Ana. O sea, si los conservadores pueden. Perdón. Si son los conservadores quienes gobiernan, ¿tú crees que deberíais preocuparos los canadienses de perder vuestra autonomía? No. El líder de mira, es algo polémica. Los liberales quieren decir que hay antecedentes en el pasado con el líder del Partido Conservador tiene rastros de trumpismo. Esa es parte de la campaña. Pero al fin del día, ahora el líder del conservador se están diciendo que va a ser muy fuerte contra Trump. Jamás vamos a ser el Estado 51 de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces los conservadores también parte de su campaña es Canadá libre, soberano, fuerte, etcétera, etcétera. Entonces lo que ellos quieren... la pregunta que ellos quieren plantear en frente de la población canadiense es quién puede ser más fuerte en confrontar a Trump, y los conservadores están intentando hacer el caso que ellos son aún más fuertes para hacer el caso que los liberales. Bueno, Kenneth, yo creo que nos has hecho un pequeño acercamiento a la situación política de tu país, de Canadá, y sí que me gustaría que volviésemos a hablar de aquí a otro par de semanas para ver cómo sigue evolucionando esto y seguir muy, muy atentos a la situación política de Canadá. Sí, con todo gusto, Ana. Hay que entender en Canadá, no, o sea, no como los Estados Unidos y en varios países, la campaña esta vez es normalmente entre 6 y 8 semanas, nada más. O sea, no es una cosa que dura meses y hasta años. Es 6, 7, 8 semanas. Hoy esta vez es 6 y ya. Entonces, las cosas, si van a cambiar rápidamente. Bueno, y además ya lo hemos visto, que incluso antes de que empezase la campaña ha cambiado muy rápido, pues ahora en campaña más rápido todavía. Ahí está. Bueno, Sí. pues muchísimas gracias, Ken. Te mando un saludo muy cariñoso hasta Nueva York y nos vemos en 15 días. Sí, gracias, Ana, un placer. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Ya sabéis que tenéis todas las opiniones, los contrastes aquí en La Discrepancia. Muchas gracias por estar ahí.